¿Sabes qué son los riesgos emergentes, cómo identificarlos y el impacto que pueden tener en los proyectos? Quédate hasta el final porque este video es muy interesante. Como gestores de proyectos debemos tener como buena práctica gestionar los riesgos en los proyectos y en un mundo tan globalizado, cambiante y convulsionado, no solo debemos poner atención a los riesgos propios de la naturaleza del proyecto o a los riesgos que la cultura organizacional pueda generar, sino que también debemos ver más allá de las fronteras de la empresa y analizar cómo el entorno puede afectar nuestros proyectos. Es por ello que en la actualidad, en un mundo tan convulsionado, se habla de riesgos emergentes. Tanto las empresas públicas como las privadas deben tener en cuenta un aspecto clave para el éxito, y esto es tener la capacidad de navegar en un panorama de riesgo dinámico que cambia cada vez más rápidamente y que a menudo se materializa en formas inesperadas. Las tendencias de la globalización, las cadenas de valor fragmentadas en todo el mundo y la creciente integración e interacción de los sistemas digitales son factores que impulsan la creciente complejidad. Esto implica que las organizaciones cada vez más realicen la implementación de un marco de gestión de riesgo empresarial o Enterprise Risk Management de base amplia que incluya la detección y evaluación de los riesgos emergentes y pensar proactivamente en escenarios futuros. El PMBOK en su séptima edición plantea que el sistema de entrega de valor debe considerar tanto el entorno interno como el externo de la organización y señala que los factores externos a considerar por parte de las empresas son las condiciones del mercado, la influencia y asuntos de índole social y cultural, el entorno regulatorio, las investigaciones académicas, los estándares de la industria, las consideraciones financieras, el entorno físico como las condiciones laborales y climáticas y las bases de datos comerciales, incluidos los riesgos de la industria. Por otra parte, el PMBOK en su séptima edición también señala que los sistemas de gobernabilidad o de gobernanza deben proporcionar una estructura integrada para evaluar cambios, incidentes y riesgos asociados al entorno y a cualquier componente del sistema de entrega de valor. Recuerda que los riesgos son eventos o condiciones inciertas que de producirse generan impactos positivos o negativos en uno o más de los objetivos del proyecto. De acuerdo a las mejores prácticas, el equipo del proyecto debe esforzarse por identificar y evaluar riesgos conocidos y emergentes, tanto internos como externos, durante el ciclo de vida del proyecto. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos, UOPM, por sus siglas en inglés. Te invito a suscribirte y apoyar el canal con un like. Revisa los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad. Pero vamos entonces, ¿qué son los riesgos emergentes? Según el Consejo Internacional de Gobernanza de Riesgos, define los riesgos emergentes como aquellos riesgos nuevos o familiares que se hacen evidentes en condiciones nuevas o desconocidas. Por su parte, el CRO Forum define los riesgos emergentes como los riesgos que pueden desarrollarse o que ya existen, que son difíciles de cuantificar y que pueden tener un alto potencial de pérdida. Helen Chabot, exdirectora del Departamento de Riesgos Emergentes de la empresa AXA de Seguros, define estos riesgos como los riesgos recientes de desarrollo o cambiantes que generalmente se caracterizan por una gran incertidumbre. ¿Pero qué características tienen los riesgos emergentes? En primer lugar, las fuentes que los originan pueden ser naturales, humanas o ambas, y pueden surgir de eventos a gran escala. A menudo surgen de las tendencias globales y están más allá de nuestra capacidad de control. Estos riesgos incluso pueden cruzar fronteras geográficas, industrias y sectores. Otra característica importante es que es difícil cuantificar su impacto y son difíciles de predecir. En la mayoría de los casos pueden ser desconocidos y esto se debe a que se desconoce el alcance o la naturaleza de la pérdida potencial, a que no haya suficiente información o a que la organización no haya tenido tiempo o no se haya tomado el tiempo para analizar completamente el riesgo. Los riesgos emergentes pueden afectar a individuos, empresas y estados. Sus consecuencias pueden ser graves, inesperadas o subestimadas. Estas características hacen que el proceso tradicional de identificación y evaluación de la gestión de riesgo que se utiliza en los proyectos no funcione. Se debe tener en cuenta que un riesgo emergente se puede convertir en un riesgo general para un proyecto. Si el riesgo general del proyecto es demasiado alto, la organización puede optar por cancelar el mismo. Por lo tanto, los riesgos emergentes pueden impactar tanto a los proyectos que pueden conllevar a su cancelación.
Pueden existir distintas categorías de riesgos emergentes, las cuales son áreas probables en las que se puede encontrar la mayoría de los factores externos que afectan a una empresa, como por ejemplo categorías de riesgos ambientales, cibernéticos, comerciales, económicos y financieros, legislativos y regulatorios, políticos y geopolíticos, de recursos materiales, de salud, sociales, talento y empleados, técnicos o tecnológicos, entre muchos otros. Te invito a revisar el artículo de mi blog donde detallo estas categorías y profundizo mucho más sobre este tema de los riesgos emergentes. Te dejo el enlace del artículo en la descripción. Estas categorías de riesgos proporcionan información sobre las posibles fuerzas que podrían afectar al futuro y en las que algunas empresas no estén pensando en la actualidad. Ten en cuenta que algunas tendencias emergentes se desarrollan a un ritmo lento, como los cambios demográficos, pero otros pueden ocurrir rápidamente con potencial disruptivo, como es el caso de la inteligencia artificial. Por lo general, los riesgos emergentes aún no están cuantificados, aunque pueden tener un alto potencial de impacto para las empresas y la sociedad. La falta de datos completos es un aspecto de la naturaleza general de los riesgos emergentes, es decir, en su mayoría aún no se han comprendido o investigado por completo y podrían generar sorpresas. En este contexto, la planificación por escenarios puede ser una herramienta muy útil para identificar resultados futuros y servir de base para abrir un diálogo de riesgos, definir medidas de mitigación, así como para detectar oportunidades comerciales. Tengo un servicio estratégico de planificación por escenarios que puede ser muy útil para tu empresa. Si te interesa, me puedes contactar en opmintegral.com. La gestión de proyectos considera la gestión de riesgo tradicional como una buena práctica, pero para una gestión de riesgo eficaz se requieren identificar los riesgos emergentes. Si bien los riesgos emergentes pueden ser más difíciles de identificar y en algunos casos imposibles de identificar, existen acciones importantes que se pueden realizar para identificar este tipo de riesgos. Entre ellas se tienen monitorear el entorno externo y el entorno interno. Conocer muy bien la industria, incluyendo el análisis de los insumos y cómo llegan a la empresa, los proveedores, la competencia, los procesos, etc. Realizar talleres de riesgos dirigidos específicamente a identificar riesgos emergentes. Utilizar listas de verificación de riesgos emergentes específicos de la industria. Solicitar a los interesados que mencionen cualquier aspecto que consideren que pueda afectar a la empresa. Llevar a cabo este ejercicio de profundizar la comprensión de un riesgo en particular, así como las interacciones con las partes interesadas, son de suma importancia y ayudan a superar los puntos ciegos y fomentar la conciencia de los riesgos y respaldar la evaluación y mitigación de riesgos adecuados. También se debe centrar la atención en eventos de alto impacto y baja probabilidad. Se deben establecer espacios que permitan pensar en cosas que tienen una remota posibilidad de que ocurran, pero cuyo impacto sería muy elevado para la organización y los proyectos. También se deben captar las perspectivas de la industria y de los líderes de opinión y considerar los impactos y las interdependencias entre las organizaciones y hacer el análisis de escenarios. También se debe tomar en cuenta que una forma de identificar riesgos emergentes es verificar si los supuestos de la estrategia empresarial han perdido validez, pues las empresas cambian con el tiempo. Otra forma de identificar los riesgos emergentes es prestar atención a las tendencias globales. Una vez que los riesgos emergentes han sido identificados, deben ser evaluados para luego dar paso a la implementación de medidas de mitigación o al aprovechamiento de las oportunidades. Asimismo, se debe realizar el monitoreo y control de los riesgos. En el proceso de gestión de riesgos emergentes, al igual que en la gestión de riesgos tradicional, se deben evaluar cuáles son los riesgos o combinaciones de riesgos que tienen una probabilidad de ocurrencia. Luego se deben agregar al registro de riesgos. También se deberán asignar los propietarios del riesgo y desarrollar planes de respuestas, incluidos planes de contingencia y planes alternativos. Adicionalmente, de la mitigación de los riesgos, hay que llevar a cabo el proceso de mejora de la resiliencia a través de la planificación, la diversificación y la utilización de buenas prácticas de continuidad de negocio, pues un riesgo emergente podría impactar la continuidad operativa de una empresa. Por último, las organizaciones deben identificar y evaluar de forma rutinaria los riesgos emergentes y diseñar continuamente estrategias para controlar y gestionar estos riesgos. Ten en cuenta que en las empresas debería existir una cultura de gestión de riesgo empresarial. Para ello debería existir una oficina de gestión de riesgo o Risk Management Office.
Si no existe una entidad dentro de la organización destinada exclusivamente a la gestión de riesgo, la PMO u Oficina de Gestión de Proyectos puede ofrecer servicios de apoyo a los proyectos para llevar a cabo actividades de gestión de riesgo en los mismos. Cuando existan las dos unidades, deben integrarse para proveer una visión integral sobre los riesgos que pueden afectar a los proyectos de las empresas. Si no existe ninguna de estas dos figuras, el Project Manager debe llevar a cabo la gestión de riesgos y tratar de identificar riesgos emergentes. Cuando un Project Manager identifica un riesgo emergente, seguramente la estrategia de respuesta al mismo estará fuera de su esfera de influencia, por lo que deberá trasladar la responsabilidad del riesgo a un nivel más alto en la organización. Esto se conoce como escalamiento del riesgo. ¿En tu empresa están identificando y gestionando los riesgos emergentes? Compártelo en los comentarios. Apoya el canal con un like, con un comentario o compartiendo este video para que me motiven a seguir publicando contenidos de valor. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise sobre mis contenidos. También te invito a suscribirte al canal de Telegram. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.